¿Qué? Alerta. Alerta, profe, en serio, alerta. Me está mensajeando una persona muy top del entorno Monterrey. Ok. ¿Lo puedo decir o no? Sí. ¿Puedo o no? Sí. Se reporta en la mesa Felipe Galindo, el hombre más informado del Club de Fútbol Monterrey, para mí. ¿Qué ha dicho? Mis respetos para él. Me escribe, aquí está el mensaje. Ok. Oliver no está tocado. Dejo el tema sobre la mesa. Uy, Aquí está lo Felipe, acabo, mira, lo acabo mira, de ver, ¿eh? aquí está Felipe. Lo acabo de ver. Ahí está. Entonces, te acabaste de canales por lo mismo. El día de hoy, señoras y señores, en punto del mediodía, a las 12 del día aproximadamente en las redes sociales del Monterrey, sube el himno, sí, suavecito el himno, pónmelo por favor, Cristian. Se va a anunciar la salida, el despido del Tato Noriega y de Héctor Lara, pero ya lo van a hacer oficial. Va a ser ahorita, 11, 12 del día más o menos, en las redes sociales del Monterrey. El Tato y Héctor Lara llegaron aquí hace 4 años a la institución, a la organización, intentaron de todo, pusieron muy buenas prácticas. El Tato hace días, ¿te acuerdas que tuvo mi programa de radio y dijo el Tato que si se va del Monterrey se iba contento por todo lo que dejó en la estructura organizacional? El que llega, el nuevo director deportivo del club es Walter Erviti. Él es el nuevo director deportivo del Club de Fútbol Monterrey. Él se va a encargar del primer equipo, él se va a encargar de todo lo que necesita el plantel varonil, no las fuerzas básicas, no el femenil, solo el equipo varonil. Es el nuevo director deportivo. Todavía falta el presidente del Club de Fútbol Monterrey en la parte deportiva, todavía no. Ese todavía no va a estar. Si yo estuviera aquí despidiéndome, me iría muy tranquilo en cuanto a lo que hemos hecho. Señoras y señores, muy buen lunes para todos. Arranque de semana de cambios. Una semana que mucha gente, gran parte de la afición, si no es que toda la afición del Monterrey, estaba esperando un anuncio que hoy finalmente se convierte en realidad. Había muchos rumores, había mucha información que se filtra, como comúnmente pasa cuando ya empiezan los sopilotes a volar ahí sobre lo que ya huele medio feo. Y en el caso del Monterrey, pues era más que evidente que el trabajo de un dirigente que agarró un proyecto con 40 puntos y cesó a un entrenador histórico, mucho más histórico de lo que él en todas sus etapas o facetas en Monterrey había hecho, que es Víctor Manuel Vucetich. Y el Tato dijo, vámonos, y se va con un torneo paupérrimo, goleado por el sotanero general, y de la peor manera pudo acabar un proyecto que nunca cuajó y que nunca dio siquiera un mísero campeonato. Pero bueno, ya como dicen, muerto el rey, viva el rey, a ver quién tomará las riendas y qué será o cuál será la primer gran decisión, hablando del banquillo. Porque creo que la parte del entrenador, si vuelve a fallar el Monterrey, entonces ¿a quién se le va a echar la culpa? ¿A quién se va a señalizar? Así que les damos la bienvenida el día de hoy, junto a Aldo Rodríguez, Claudio Núñez, Víctor Manuel Hernández, Jesús Barrón les da la bienvenida. Y sí, arrancamos con la salida del Tato Noriega y de Héctor Lara. Una dupla, Aldo, que quedó a deber muchísimo. Sí. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas tardes. ¿Cómo está, Chuy? Buenas tardes a toda la gente de Fútbol al Día. Sí, fue una etapa decepcionante del Tato Noriega y de Héctor Lara, porque creo que tenían un buen presupuesto. Se intentaron hacer bien las cosas y creo que la etapa más importante fue la de Michelis, ¿no? Donde pues, ahí estuvimos cerca del título. Pero yo no me voy a poner en el aspecto de gracias, Tato, por haber venido al Monterrey. Gracias, Lara, por habernos traído estos refuerzos. No se consiguió el título, que era lo más importante, con una plantilla que ellos armaron, con entrenadores que ellos cambiaron. Y yo sí me quiero centrar en que creo que el error más grande de José Antonio Noriega fue haber confiado en la última etapa en Torrent. O sea, esa... Yo sí, la del Tano creo que no era tan mal tirada. La de Michelis tampoco, aunque tenías ahí tú, Tato, al Turco Mohamed a 20 metros de tu lugar donde te estabas reuniendo con De Michelis. Entonces, yo creo que ese fue el error del Tato Noriega. Él se casó con su forma, con su estilo, y terminó yéndose por la puerta de atrás. Hay dos cosas nada más que quiero resaltar muy importantes. La primera es que el Tato pidió
al ser despedido del Monterrey, terminar con el femenil y le dijeron, ni siquiera eso te vas a quedar. El femenil ya no vas a seguir con el femenil. Y la segunda, que yo creo que de sus errores, el rompimiento donde se viene es cuando él traiciona, porque lo traicionó, a Sergio Canales. Yo creo que cuando él traiciona a Sergio Canales, ahí fue ya el acabose, el término, que eso fue pues hace muchos meses, pero él traiciona a un jugador, siendo jugador él en su momento, Tato Noriega, que conoce los códigos, traicionó a un hombre de su plantilla y ahí se destrozó, no solamente al Español, sino su dirigencia con el Monterrey. Después de tocar fondo, Claudio, ¿cómo puedes tú calificar el trabajo de Tato Noriega? Y también, ¿es la parte de Walter Erviti la opción más viable, más encaminada para que realmente el proyecto ahora sí vea un buen resultado inmediato? O sea, este proceso de incubación que tuvo como auxiliar, ¿crees que le puede ayudar para empezar a apuntalar el plantel del siguiente torneo? Mira, respecto al Tato, yo creo que fue malo, pero no porque no fue campeón, como dice Aldo, que es una exigencia al club, una exigencia a un club que es muy fuerte económicamente para estar peleando por títulos, sino que cómo termina este torneo. O sea, a lo mejor el equipo hubiese calificado, a lo mejor no llega a una final, pero está en la liguilla, que es lo que le corresponde a este equipo, y cómo termina todo, la verdad es que podemos decir que fue muy malo. Muy malo, porque es increíble cómo Monterrey termina este torneo y cómo termina jugando, cómo termina perdiendo. Entonces, pues, lamentablemente para el Tato, que lo conozco bastante bien, no le fue nada bien. Lo del Viti, yo le doy el beneficio de la duda. Todos dicen que pues él nunca ha estado en esta parte de dirección, ¿verdad? De director deportivo, ha estado como entrenador, pero yo creo que él debe conocer muy bien al plantel. Yo creo que lo manejaron desde antes, que tenían como presupuestado esto, quizás lo hablaron. No sé, mi forma de pensar. Queremos que estés adentro para ver cómo se maneja todo, para ver cómo se manejan los propios jugadores, quiénes están jalando más que otros, porque eso pasa en un equipo de fútbol. Yo le doy el beneficio de la duda. No puedo decir si le va a ir mal, si le va a ir bien, porque mira, yo lo que sí estoy seguro, que nuevamente Monterrey el próximo torneo, con el presidente deportivo que llegue, con el director deportivo nuevo que tiene y todo, van a traer buenos jugadores y van a seguir invirtiendo como siempre. Entonces, ¿qué hay que esperar ahora? ¿Qué pasa? ¿Van a llegar los jugadores altos como llegaron los que mencionaste? Claro. ¿Y qué decíamos acá? Eran buenos jugadores, ¿verdad? Les va a ir bien. Mira el plantel que se armó. Entonces, van a intentar, o mejor dicho, van a hacer lo mismo, yo creo. Si van a tener jugadores importantes que a nosotros nos va a quedar... A ver, nos vas a preguntar, Barrón, ¿qué te parece la contratación de X jugador? Te vamos a decir que es buena, ¿no? Porque son buenos jugadores, seguramente así lo vas a encontrar. Entonces, yo sí le doy el beneficio de la duda a este nuevo armado de parte de la dirección deportiva. Le quiero preguntar a Víctor también sobre esta manera de tocar fondo, Víctor. Cuando haces un torneo de 18 puntos, no solamente puede haber un responsable, Víctor. Eso es como que un cúmulo de situaciones, ¿no? ¿En dónde consideras tú que Monterrey le urge más una decisión acertada? ¿En la cancha, en el banquillo o en la dirección deportiva, en este caso presidencia deportiva? Obviamente con el director técnico, es en donde tendrán, ahí no pueden fallar. Ahorita pueden poner a Ervite, pueden poner al que quieras, ahí en la mesa directiva, en la silla del directivo. Creo que el punto álgido es en la dirección técnica. Pero antes de pasar a ese punto, quisiera también contestarte lo de las fallas del Tato. Yo creo que la principal falla del Tato fue la primera. Y esa, de ahí no se levantó, porque provocó división de opiniones. Sí había muchos que la aplaudieron. No se haga usted, no se esconda. Cuando salió a correr a Vucetich, usted fue de los que aplaudió. Sí, yo lo aplaudí también. Seguramente. Pero fue dividida, porque hubo quienes también decían, no, ¿cómo? Sí. Pero para mí ese fue el principal error, porque cortó algo que estaba ya al alcance. Al alcance. Faltaba subir un peldaño más a la escalera, que te trepas para hacer algo en las escaleras estas que se abren de compás y que de tijera, y no alcanzas a la primera, pues un escalón más y alcanzabas. Me parece que así estaba el Monterrey con Vucetich. Llegó Tato, lo echó a perder todo, porque lo demás no fue malo. O sea, eso sí. Lo demás, ya lo dijeron ustedes, jugadores que ha traído, por favor, tú fuiste uno de ellos. Tú te fuiste a España y viste todo lo que se provocó. Sí, pero... toda la alegría que había, todo el entusiasmo, el positivismo, la confianza. En Canales. Y luego el Oliver. Después, o sea, la verdad no fue tan mal tirada la pelota. No. Ahí en lo deportivo, ya en la cancha, en los resultados, esto que acabas de decir ahorita, lo que acaba de pasar por Rayados ayer para culminar este torneo tan feo,
creo que el que menos tiene que ver es Tato. Pero te voy a decir algo, Víctor. En la dirección técnica, Chuy, cuando estamos viendo el comunicado pues muy formal, pero Chuy, yo sí creo que donde se equivocó el Tato Noriega fue en las decisiones del entrenador de fútbol. Ok. Porque mira, se hablaba de Milito en su momento, que lo entrevistaron. ¿Y cómo está Milito hoy con Chivas? En su momento lo dijimos de Berizzo, ¿te acuerdas? Que decíamos, oye, Berizzo tiene una muy buena postura futbolística. Yo se los dije muchas veces, tráiganse al Turco Mohamed. Y haz de cuenta que eso no había eco entre ellos. ¿Sí me explico? O sea, ellos se aferraron a sus proyectos. Lo de Torrent fue un error, lo de Torrent. Fíjate, Aldo, Claudio, cuando analizamos la salida o llegada de entrenadores, ahorita Víctor dio un punto, pero me parece que se nos olvidó que detrás o tras la decisión de destituir a Vucetich con 40 puntos, a punto de entrar a la final contra el Guadalajara, el invitado fue Tigres y terminó siendo campeón, Monterrey tenía un plantel completamente diferente al que hoy cierra un torneo de 18 puntos. O sea, acuérdense que de ese torneo del Monterrey de 40 puntos, todavía estaba Funes Mori, estaba Luis Romo, estaba Celso Ortiz, estaba Ponchito, estaba Maxi Mesa. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos jugadores? ¿Andaban bien? ¿Mande? ¿Andaban bien? Extraordinarios. Pues se quedaron en la parte Claudio, final. hicieron 40 puntos como equipo, porque ese sí era un equipo, no eran nombres, era un conjunto. Ah, sí, pero estaban con un técnico que sabía sacarle el mayor. Pero Exacto. ellos siguieron. A lo que voy estos es, jugadores, Claudio, se fue Víctor, pero ellos siguieron. El Tato ¿Te trastocó acuerdas lo que todo, hablábamos, no solamente lo que el hablábamos técnico. acá y lo que hablabas tú acá de Maxi Mesa? ¿O se te olvidó? Resulta que ahora Maxi Mesa no se tenía que haber ido. No quiero decir, Claudio, que individualmente eran extraordinarios los futbolistas. Me refiero a que tenías un técnico que lo que era necesario era darle ese proyecto para que apuntalaras con ciertos nombres a petición de... Si Vucetich te hizo 40 puntos con esos nombres, Claudio, yo coincido. No eran yo individualidades. coincido en que él no tenía que haberse ido, el técnico. Yo les voy a pedir un favor a toda la producción, no sean malos. Pueden poner otra vez el súper anterior. Ya, lo del Tato ya está, eso ya está claro. Rayados anuncia salida del Tato, está bien. La de Lara y Tato. Es que sí me quiero centrar mucho en esta parte. Ahí está. Queda a deber dupla Tato-Lara. Es que Lara nunca existió. ¿Cómo que no? O sea, Lara nunca apareció. Lara nunca habló. Es más, yo no lo conozco ni la voz. Bueno, sí se la conocí una vez allá en Sevilla, cuando me dijo buenas noches y buenos días, así nada más. Pero Lara nunca existió. O sea, Héctor Lara fue una figura que tal vez internamente hacía sus movimientos, pero Lara nunca existió. ¿No fue el que le redujo la sanción a Lucas Ocampos por su relación en la federación? Chuy, yo te hablaba déjate de eso, Chuy. O sea, vamos a ser centrados. Héctor Lara nunca asumió su rol de director deportivo. Siempre aparecía Tato en las conferencias. Mostrando la playera, nada más. Sí era el acuerdo, o sea, que el que diera la cara era el Tato. Porque es fácil decir eso, que no trabajó en este caso. No, yo no dije que no trabajó. Bueno, dije no apareció nunca. Bueno, lo mismo, no hizo nada. No, hizo nada. dije, pero a ti te consta que él no hizo nada, aunque no haya salido en las cámaras. Dije nunca apareció. Dije, diablo, nunca apareció. Eso, a ver, tú dime cuándo dio una declaración Héctor Lara. Pero el que declares o no quiere decir que no trabajes, como dice Aldo, que no figures. O sea, claro. yo creo que dentro de las malas decisiones, él fue fundamental para no haber hecho grandes cosas deportivamente hablando. Monterrey se convirtió en un equipo marketinero y muy malo en la parte deportiva. Yo me imagino que Héctor Lara fue el que dijo traigan a Marcial. Yo me imagino que fue el que dijo traigan a Cebes. Bueno, yo me imagino que fue el que dijo vamos por Sí Nene. trabajó, pero que trabajó mal es diferente. Bueno, no es lo mismo no trabajar a trabajar y trabajar mal. Es que eso nunca se dice. Normalmente no. A menos que sea un exitazo, sí va a si va a salir alguien que... Míralo, Yo soy el míralo. autor de eso. Ahí es. Ahí si no, puedo no poner esa está. imagen donde está. Estás mencionando jugadores ahorita, y qué bueno que mencionas jugadores porque son la mayor responsabilidad de los jugadores. Eso está más que claro. Nombraste al Turco, nombraste a qué otro, a Milito, que está en Chivas. Berizzo. Yo te pregunto, con estos jugadores que trajeron, con todo este plantel que tiene Monterrey ahorita, ¿al Turco tú aseguras que lo hubiese ido bien? Yo creo que mejor que lo que tú teníamos. ¿Mejor qué? ¿Qué es mejor? Pues es que te están... ¿Pero qué es mejor? ¿Qué es Cuando mejor? viene el fútbol Está liguilla, mexicano, está liguilla. te hace bicampeón a un equipo. ¿Estás hablando de los jugadores, Aldo? No, entonces, ¿pueden poner otra vez la imagen, por ¿De quién? favor? ¿De quién? Esto es la imagen del director deportivo del Monterrey.
Esta es la imagen del director deportivo de un equipo de fútbol Aparecer en que la nada más presentación. aparecía. ¿Tú le acuerdas la voz, Chuy? No, la verdad. Pues ya, se quedó. Pero ¿Tú, qué, o Víctor, sea, alguna vez viste que él hablara de temas futboleros? No, que pero se creo que- apareciera en un programa de fútbol diciendo, estos son los Por objetivos. ejemplo, estos son Carlos los- Vela, que se fue de Monterrey, tenía mucha más injerencia. Totalmente. Y sus decisiones, muchas de ellas fueron muy buenas, otras no tanto, pero tenía esa influencia que tú dices, Aldo. Es que mira, Yo no conozco Pero el tampoco trabajo a parecía fondo de tanto. Lara, pero me queda claro que él, y sobre todo Luri, trabajaban de una manera muy sigilosa. Pero ahí te va, Chuy. pero ¿para qué, Aldo? Para captar refuerzos. Bueno, pero ahí te va. Para correr entrenadores y traer nuevos, porque en el bacheo o en el refuerzadero. no, espérame. el ganeo. Pero ahí Claro, te va. Y yo por supuesto. sí invito a Walter, que sé que sí ve el programa, que sé que hoy está al pendiente del mismo. Walter, yo te aconsejo, aunque no me lo pides, habla. Di cuáles son los objetivos. Tú como director deportivo del Monterrey, tú tienes que hablarle a la gente. El que te va a avalar llega en 2 semanas. El jefe tuyo. Ya sabemos quién es. Oye, todos. Pero tú, Walter, espérame, Nico. Nada más, tú, Walter, sí, párate y dile a los medios, vengan para acá. Y háblale a la gente, dile. A Una ver, pausa. estos son los objetivos, a esto vamos. Porque así tiene que ser. Haz una El pausa, director haz una pausa. deportivo no puede estar en la oficina, Por favor, guardado, por favor, Víctor. te pido que hagas una pausa y déjame preguntarte algo. Ya fue anunciado, ya. Esa es una cosa que ya fue anunciado Él por ya parte es. del Monterrey, ya. Pero yo te pregunto a ti, exigente, Rayado, ¿estás conforme? Sí, sí me gusta la decisión. Hace no menos, Sí me gusta la decisión. no menos de 7 días tocamos aquí el tema del gran jugador André Pierre Gignac, Es muy diferente, que va a Víctor. dejar en las Es canchas, muy diferente, se va a ir Vico. probablemente No, al escritorio no, Vico. y dijimos, ¿para qué está? No. Y tú estuviste de acuerdo que fuera el asistente del asistente, porque No. no tiene preparación, porque va a llegar directamente a un puesto. ¿Por qué Herbiti llega directamente a un puesto Es muy de director diferente, deportivo? Víctor. Si al igual que Gignac, no tiene un pasado, Es que una yo preparación creo- en ese sentido. es que te ¿Por voy a qué a decir- él sí lo cuestionaste tanto? Es que te lo voy a ¿Y por qué decir- con Herbiti te acabo de preguntar? ¿Estás conforme? Es que te lo voy a decir con Agachón. todo respeto. Eso es lo que eres siempre, No, agachón con Rayado. Ya basta. No agredas, te lo Ya voy a basta, decir. ya basta. Te lo voy a decir. Bueno, te voy a Sí, señor, sí, déjame señor. responder. No, ya no, vamos a ¿Sabes la lo pausa, que no, hacía ya. Walter Herbiti en Argentina? Vamos a la pausa. No, ¿Cuál es es la que no diferencia? acaba de No, salir. es que no me gusta eso, Tú no sí me gusta sabes lo eso. que hacía Walter Herbiti en Argentina. Pues ha sido directivo, Walter hombre. Herbiti- No, Ahora viene el director deportivo de Monterrey. Sí. O sea, pero Gignac, tú- No. ¿Tú confías, Aldo, que Herbiti sea ese diferenciador en la parte directiva estructural del Monterrey? Sí, confío. Fíjate lo que te voy a decir. Yo lo vi muy nada más cerquita hoy. de Luri, 3 viendo los con juegos allá 18. al Fíjate lado lo de que él. te voy a decir. Bueno, Espera. A mí investígale, me Aldo. agrada muchísimo la decisión de Walter Herbiti como director deportivo. Me gusta quién va a llegar de presidente deportivo. Y me agrada más quién va a llegar de director técnico del Monterrey. Miguel ya no. Ahí lo dejo. Estuvo en el Atlanta de Argentina en 2021-22. Estuvo también de entrenador en el Audax en el 2024. También en Belgrano 2025. Auxiliar técnico 2026. Y ahora fungirá en su primer cargo como directivo de una institución. ¿Su primer cargo? ¿Sí? Pues no me está diciendo Aldo que si no sabemos lo que estaba haciendo en Argentina y qué hacía o qué, Aldo. Pues yo no encuentro. La sacudida en Rayados ya es una realidad. Monterrey decidió dar un golpe de autoridad tras un clausura 2026 para el olvido. José Antonio, Tato, Noriega y Héctor Lara dejan oficialmente sus cargos, poniendo fin a una etapa que comenzó con muchísima ilusión, grandes inversiones y la promesa de construir un equipo dominante, pero que terminó sin el objetivo principal, conquistar títulos. La eliminación y la dura goleada ante Santos fueron la gota que derramó el vaso. La directiva entendió que un club como Monterrey no puede conformarse con competir, está obligado a ganar. Y cuando los resultados no llegan, las decisiones fuertes son inevitables. Durante la gestión de Tato Noriega, Rayados apostó como pocos en el mercado. Llegaron figuras de talla internacional como Sergio Ramos, Sergio Canales, Jesús Corona, Lucas Ocampos y Oliver Torres. Nombres que elevaron la expectativa de la afición y colocaron a Monterrey entre las plantillas más poderosas no solo de la Liga MX, sino de todo el continente. Sin embargo, el fútbol no se gana en el papel. A pesar del talento reunido, los resultados quedaron por debajo de lo esperado.
El subcampeonato de la Apertura 2024 y varias semifinales dejaron la sensación de que el equipo siempre estuvo cerca, pero nunca logró dar ese último paso que separa a los buenos equipos de los verdaderamente campeones. Ahora comienza una nueva etapa. Walter Erviti permanecerá como director deportivo del primer equipo mientras se define al nuevo presidente deportivo, una figura que tendrá la enorme responsabilidad de reconstruir el proyecto y devolverle a Rayados la identidad competitiva que su afición exige. Y el trabajo no será sencillo. Hay decisiones urgentes que tomar. El futuro de Anthony Martial parece cada vez más incierto, mientras que la renovación de Sergio Canales se ha convertido en una prioridad absoluta. Mantener a un jugador de su calidad sería un mensaje claro de que Monterrey sigue apostando por un proyecto ambicioso. La afición rayada ha sido paciente, pero también exigente. Sabe que este club está diseñado para pelear por todo y que una plantilla de este nivel no puede seguir acumulando frustraciones. La reestructuración ya comenzó, pero el verdadero desafío apenas arranca. Porque en Monterrey no basta con ilusionar. Aquí la única moneda válida son los campeonatos. Y ahora, con una nueva dirigencia en camino, el futuro del club dependerá de decisiones acertadas desde el primer día. La pregunta que hoy divide a toda la afición rayada es inevitable: ¿el problema era realmente la directiva, o los jugadores también deben asumir la mayor parte de la responsabilidad por este nuevo fracaso? La reestructuración en Rayados podría traer consigo dos salidas que cambiarían por completo el rostro del equipo. Sergio Canales y Oliver Torres, dos de los futbolistas más talentosos y determinantes del plantel, estarían cada vez más cerca de regresar al fútbol español. Una noticia que, de confirmarse, marcaría el final de una etapa importante en Monterrey. La dolorosa derrota por 3-0 ante Santos Laguna no solo significó la eliminación de Rayados en el Clausura 2026, sino también el inicio de una profunda renovación. El club entendió que el proyecto necesita un nuevo rumbo, y esa transformación podría comenzar con la salida de varios de sus nombres más importantes. En el caso de Oliver Torres, su ausencia en el último partido levantó muchas sospechas. Inicialmente se habló de una lesión, pero distintas versiones apuntan a que su baja respondió a una decisión interna de la directiva. Eso solo alimentó los rumores de una salida inminente. El mediocampista español, con pasado en Villarreal, Atlético de Madrid, Porto y Sevilla, sigue teniendo mercado en Europa y todo apunta a que buscará una nueva oportunidad en la liga. Por su parte, Sergio Canales también tendría las horas contadas en Monterrey. El mediocampista ha sido uno de los jugadores más influyentes desde su llegada, convirtiéndose en pieza clave en la generación ofensiva del equipo. Su visión, liderazgo y capacidad para aparecer en los momentos importantes lo transformaron rápidamente en uno de los referentes de la afición rayada. Ahora, su posible regreso al Racing de Santander comienza a tomar fuerza. La llegada de Denis Tecloese a la estructura deportiva del club refuerza aún más esta idea. El directivo neerlandés tendría como prioridad rejuvenecer la plantilla, apostando por una renovación profunda que reduzca la edad promedio del equipo y abra espacio para futbolistas con mayor proyección a largo plazo. Eso significa que jugadores veteranos, especialmente aquellos con salarios elevados, podrían salir en los próximos meses. Lucas Ocampos también aparece entre los nombres que podrían abandonar la institución, en una clara señal de que Rayados está dispuesto a iniciar una nueva era. Sin embargo, la posible salida de Canales y Oliver Torres no sería un movimiento menor. Monterrey perdería talento, experiencia, jerarquía y una enorme capacidad de generación futbolística. Ambos han sido piezas fundamentales en la construcción ofensiva del equipo y su ausencia dejaría un vacío difícil de llenar de inmediato. La directiva deberá actuar con precisión quirúrgica. Rejuvenecer el plantel es una decisión lógica, pero sustituir a jugadores de esta calidad no será tarea sencilla. El éxito de esta nueva etapa dependerá de encontrar futbolistas capaces de asumir ese peso desde el primer día. Y aquí surge la gran pregunta que divide a la afición rayada: ¿Rayados está tomando una decisión valiente para construir un futuro ganador, o está a punto de desprenderse de sus mejores jugadores demasiado pronto? Rayados ya comenzó a mover sus fichas de cara a la Apertura 2026, y todo indica que la directiva está decidida a abrir una nueva era en el club. Con la posible salida de Sergio Canales, uno de los grandes referentes del equipo en los últimos torneos, Monterrey ya tendría en la mira a su posible sucesor, Santiago Sosa, actual figura de Racing de Avellaneda.
El mediocampista argentino, valuado en alrededor de 163 millones de pesos, encaja perfectamente en el nuevo perfil que busca la institución. Joven, con experiencia internacional, gran capacidad técnica y un enorme margen de crecimiento. Justamente ese es el tipo de jugador que Rayados pretende incorporar en esta nueva etapa. La eventual llegada de Denis Tecloese marcará un cambio profundo en la política deportiva del club. Después de varios mercados apostando por futbolistas consolidados y de alto costo, Monterrey buscará ahora construir un proyecto más equilibrado, con jugadores en plenitud física y con potencial de revalorización. Santiago Sosa representa exactamente esa visión. Su versatilidad le permite desempeñarse como mediocampista central, interior e incluso como defensor, una cualidad sumamente valiosa en el fútbol moderno. Además, su inteligencia táctica, capacidad de recuperación y calidad en la distribución del balón lo convierten en un futbolista ideal para asumir un rol protagónico en el mediocampo albiazul. La posible salida de Sergio Canales dejaría un vacío enorme en términos de liderazgo, creatividad y generación ofensiva. Sustituir a un jugador de esa jerarquía no será sencillo. Sin embargo, la apuesta por Sosa no sería una simple sustitución hombre por hombre, sino una decisión estratégica para redefinir el estilo de juego del equipo. Rayados busca rejuvenecer su plantilla sin perder competitividad. Por eso, además de Santiago Sosa, también aparecen nombres como Denzel García, una de las jóvenes promesas más interesantes del fútbol mexicano. La intención es clara, combinar talento emergente con la base de experiencia que aún permanecerá en el plantel. Al mismo tiempo, el club prepara una profunda reestructuración en todos los niveles. La salida de José Antonio Noriega y Héctor Lara confirma que la renovación no solo será dentro de la cancha, sino también en la toma de decisiones. Monterrey quiere corregir el rumbo y volver a posicionarse como el gran referente del fútbol mexicano. El reto será enorme. Incorporar talento joven siempre implica paciencia, pero en un club como Rayados la exigencia de resultados es inmediata. Por eso, cada movimiento en este mercado será determinante para el futuro del proyecto. La gran incógnita ahora es si la afición está lista para un cambio de rumbo tan radical. ¿Debe Rayados apostar por un proceso de reconstrucción con jóvenes promesas, aunque eso implique sacrificar resultados a corto plazo, o está obligado a seguir compitiendo por títulos desde el primer día? La noche en Torreón volvió a quedar manchada por la violencia. Lo que debía ser una jornada de fútbol terminó convirtiéndose, una vez más, en una escena lamentable fuera del territorio Santos modelo. Tras la goleada de Santos sobre Rayados por 3-0, la tensión se trasladó de la cancha a las inmediaciones del estadio, donde se registraron enfrentamientos entre aficionados de ambos equipos y la intervención de las autoridades. El resultado ya había dejado un ambiente caliente. Monterrey cerró un torneo decepcionante con una derrota dolorosa, mientras que la afición santista celebraba con euforia. Esa combinación de frustración, provocaciones y rivalidad terminó por encender los ánimos. De acuerdo con los reportes, varios grupos de seguidores protagonizaron una trifulca en el exterior del inmueble. La situación obligó a la intervención inmediata de elementos de seguridad pública, quienes actuaron para contener el conflicto y evitar que la violencia escalara aún más. Como resultado, al menos 7 personas fueron detenidas. Sin embargo, más allá de las detenciones, el episodio vuelve a abrir una herida que nunca ha terminado de cerrar. Para la afición de Rayados, visitar Torreón se ha convertido en una experiencia marcada por la preocupación y el temor. No solo por la intensidad de la rivalidad deportiva, sino por los antecedentes que siguen pesando en la memoria colectiva. Es imposible olvidar lo ocurrido en 2024, cuando una tragedia sacudió al fútbol mexicano. A las afueras del mismo estadio, un grupo de aficionados de Monterrey fue atropellado, provocando la muerte de una seguidora rayada y dejando a varios más lesionados. Un hecho que cambió para siempre la percepción de seguridad en este tipo de encuentros. Por eso, cada nuevo incidente en Torreón genera indignación, miedo y cuestionamientos. La violencia en el fútbol mexicano sigue siendo un problema sin resolver, y lo ocurrido este fin de semana demuestra que las medidas implementadas hasta ahora no han sido suficientes. El fútbol debe ser una fiesta, un espacio de convivencia y pasión, no un escenario donde las familias teman por su integridad. Las autoridades, los clubes y la propia liga tienen la responsabilidad de actuar con mayor firmeza para erradicar estos episodios que empañan el espectáculo. Porque una rivalidad puede ser intensa, apasionada e incluso provocadora, pero jamás debe cruzar la línea de la violencia.
Ningún resultado, ninguna burla y ninguna camiseta justifican que una noche de fútbol termine con detenidos, heridos, peor aún, con tragedias irreparables. Y la pregunta que hoy genera un intenso debate entre la afición rayada es inevitable: ¿debería la Liga MX imponer sanciones ejemplares al Santos y al TSM, incluso vetando su estadio, o la responsabilidad recae únicamente en las autoridades y en los aficionados involucrados? Carlos Hermosillo puso el dedo en la llaga y expresó lo que muchos aficionados de Rayados sienten en este momento. La eliminación de Monterrey, sumada a la dolorosa goleada ante Santos, desató una ola de críticas, pero pocas fueron tan directas y contundentes como las del histórico exdelantero. Y es que cuesta encontrar argumentos para defender lo ocurrido. Rayados cerró el Clausura 2026 de la peor manera posible, sin liguilla, con apenas 18 puntos y cayendo de forma estrepitosa ante el último lugar de la tabla. Un desenlace que nadie imaginaba para una plantilla diseñada para pelear por el título. Hermosillo no se guardó nada. Señaló que Monterrey es un equipo con una afición extraordinaria, una de las más fieles y exigentes del país, pero cuestionó duramente la actitud mostrada por los jugadores dentro del campo. Su comentario fue tan simple como demoledor: mucho talento, mucho nombre, mucho dinero, y muy poco fútbol. Esa es precisamente la gran frustración que rodea hoy al club. Rayados cuenta con una de las nóminas más caras y poderosas del continente. Jugadores de jerarquía internacional como Sergio Ramos, Sergio Canales, Lucas Ocampos y Oliver Torres llegaron para convertir al equipo en una potencia. Sobre el papel, Monterrey parecía imparable. En la realidad, quedó muy lejos de cumplir las expectativas. Lo más preocupante no fue solo la falta de resultados, sino la sensación de un equipo sin alma en los momentos decisivos. Un plantel que, en teoría, debía imponer condiciones, terminó viéndose superado por rivales con mucho menos presupuesto, pero con mayor intensidad, hambre y compromiso. Las palabras de Hermosillo resonaron porque reflejan una verdad incómoda: en el fútbol moderno, el dinero ayuda, pero no garantiza nada. Los títulos se ganan con carácter, identidad y una verdadera conexión con la camiseta. Y eso fue precisamente lo que pareció faltarle a Rayados durante gran parte del torneo. Ahora el club enfrenta una reconstrucción inevitable. La salida de directivos, los posibles cambios en la plantilla y una nueva visión deportiva apuntan a una transformación profunda. Sin embargo, más allá de los nombres que lleguen o se vayan, Monterrey necesitará recuperar algo mucho más importante: su esencia competitiva. Porque la afición puede aceptar derrotas, pero difícilmente perdona la falta de entrega. Y cuando un equipo con tanto potencial no responde en la cancha, las críticas son inevitables. La gran pregunta que hoy divide a la nación rayada es clara: ¿el verdadero problema de Rayados está en la calidad de sus jugadores, o en la mentalidad con la que afrontan los momentos que realmente importan?